Profe, buenas noches. Yo soy el estudiante Albeiro Andrés Fuquen Pérez de la asignatura Teorías de Aprendizaje. Es para hacer la siguiente presentación acerca del artículo recomendado, pues tuve que hacer más o menos unas 4 o 5 lecturas para tratar de entender y asociar a la educación. Lo primero que hice fue del capítulo hacer una nube de palabras de las más frecuentes y pues me di cuenta de lo que en sí resumía este capítulo. Por cada palabra de estas, pues hice el ejercicio de hacer una idea de fuerza y de cómo lo podría implementar esas 5 ideas en la educación desde el punto de vista de la docencia. El ejercicio de la búsqueda de las 20 palabras, fueron más de 20, lo hice tanto en inglés como en español y pues me di cuenta que en español había palabras que pues nunca había visto y que desde el punto de vista de la educación pues son muy utilizadas especialmente en este tipo de aprendizaje. Pude evidenciar que el libro originalmente fue escrito en francés y pues la persona que lo tradujo al inglés pues no son las mismas que quienes lo tradujeron al español. Por lo que hay una pequeña variación en algunas palabras por la traducción, pero en general pues no causa malentendidos en todo el texto. Entonces, una vez identificadas las palabras claves del libro, entonces procedí a realizar las ideas de fuerza. Entonces, de la palabra clave que más se repitió, pues mi idea de fuerza es elaborar una falsa concepción de la profesión docente. Esa falsa concepción, como en la imagen lo vemos, es un error que, así como lo cometió Marx, lo cometió Engels, que fueron pensadores alemanes, que ellos se habían elaborado falsas concepciones de sí mismos. Entonces de ahí parte el, la tendencia a errar. Pero en cuanto a la educación vemos que el error hace parte del aprendizaje. De hecho, hay un método de investigación científica que se llama ensayo y error, porque en esos errores justamente podemos encontrar esas ideas brillantes. Algo que me pareció curioso del texto fue la ilusión. Entonces es esa percepción de las ideas, de la educación, pero cómo llegar a ponerlas en práctica desde nuestro campo docente. Una cosa es lo que tenemos en mente y otra cosa es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Ya vimos en el anterior pues, los errores, entonces queremos que la educación identifique los orígenes de esos errores, que no sean una ilusión, sino que sean en beneficio de nuestros educandos. Y para eso pues vamos a utilizar la racionalidad. Tal vez la racionalidad sea lo que nos diferencia de los animales, porque a través del raciocinio es mediante el cual contrarrestamos nuestra realidad con lo que dicen las teorías, con la creencia que tenemos hacia la docencia y la educación. Necesitamos que esa racionalidad nos facilite a nosotros la oportunidad de disertar entre dos situaciones, entre la realidad, la teoría y cómo enfrentarla, cómo utilizarla en pro del aprendizaje de nuestros estudiantes. La cuarta idea de fuerza, a partir de la lectura del capítulo 1 del libro sugerido, es el paradigma. Como bien es cierto,
el paradigma es un modelo de selección donde se termina la conceptualización, las operaciones lógicas. Entonces, ese modelo entre enseñar y aprender, pues lo quiero traer aquí a colación para la docencia. Una de las frases que nosotros decimos en la docencia es que enseñando aprende. Pues, en inglés se dice teaching is learning twice. Entonces, cuando se enseña, sí se aprende, pero es que finalmente la educación no se trata de que el docente sepa y sepa para sí mismo. Se trata de todo ese conocimiento, qué tanto puede transmitir y qué tanto el alumnado puede recibir y ponerlo en práctica. Entonces, hacia allá tenemos que llegar con la nueva educación del siglo XXI, a romper esos paradigmas, esa barrera entre el educador y el aprendiz. Ese conocimiento tiene que ser en conjunto, tiene que llevarse a la práctica, al trabajo en equipo y no solamente al docente, tablero, estudiante, cuaderno. Entonces tenemos que romper ese paradigma y utilizarlo para bien, para que se cree conocimiento desde el aula de clase, desde la academia y se practique, no solamente se quede en las notas, sino que se ponga en práctica. Que un estudiante el día de mañana diga, pero yo para qué aprendí eso si nunca lo volví a ver en la vida, sino que sea necesario, que sea práctico, que sea digerible en cuanto al conocimiento, en cuanto a la lógica y el aprendizaje sencillo. Por último, encontramos la teoría. Recordemos que pues la teoría son todas esas ideas que han llegado a nacir, que han llegado a ser ciencia y que pues es difícil refutarla, solo la ciencia lo puede hacer, por eso sería teoría. Pero en cuanto a la educación, esa teoría sí son realmente enseñadas. O sea, lo que los docentes enseñamos sí es teoría o de qué depende. Lo hice en tono de pregunta porque en las lecturas hechas al texto pues lo obliga a pensar acerca de esa teoría, en qué la estábamos, cómo la llevamos, si la transmitimos o no, o lo que transmitimos sí es teoría y sí se enseña o realmente no. Eso es todo, profe. Las anteriores palabras que pues originaron mis ideas de fuerza fueron tomadas de la lectura sugerida. Inicialmente la lectura la hice en español, luego la hice en inglés y después me tocó leerla en español unas 2 veces más para tratar de contextualizar y hacer la presente grabación. Gracias, profe.